Ya, ahí comenzamos nuestra clase número 21 sobre series, ¿ya? ¿Le evoca algo la palabra series? Que no sean estas series televisivas o de las de Netflix, ¿ah? ¿Ha Son como escuchado concepto? repeticiones, ¿o no? Como repeticiones, ya, perfecto. ¿Sí? Eh, ¿las asocia a las sucesiones? Sí. Sí. Ya, Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Sí, en realidad sí están asociadas a sucesiones, pero de una manera un poquito diferente, ¿ya? Vamos a ver, dos situaciones, ¿ya? Sobre llenar botellas con agua. Primera situación, tiene eh, una cantidad infinita de botellas vacías, todas con la misma capacidad, ¿ya? Y en la primera situación se llena la botella completa con agua, en la segunda botella llena hasta la mitad, la tercera botella llena un tercio de la capacidad, la siguiente un cuarto, luego un quinto y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la situación? Esa es una situación, piénsela, ¿ya? Y una situación paralela también tiene las mismas infinitas botellas vacías, pero la forma de llenado es diferente. Aquí se llena la primera botella completa, la segunda botella la mitad, pero la siguiente se llena la mitad de la anterior, ¿ya? Eh, la técnica de llenado es diferente, ¿ya? En la situación 2 se llena la mitad de lo que llené antes, y en la situación uno lleno la siguiente fracción, por decir así, ¿ya? 1, un medio, un tercio, un cuarto, en la situación uno. En la situación 2 es 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16, un 32, y así. Entonces la pregunta común para las dos situaciones ¿es posible llenar estas infinitas botellas con estas modalidades en la situación uno y en la situación 2? ¿Cuánta agua necesito en cada caso? Necesito, o sea, si tengo disponible toda el agua del planeta, ¿puedo llenar estas botellas? ¿O cuánta agua necesito para llenar todas estas botellas con esas características? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Dice para la situación, para la 2, sí alcanza. ¿Ah, sí? ¿Por qué, Max? em, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es una serie conocida. Ah, ya. Usted conoce de series. No mucho, pero es igual como que es conocida porque si se hace ejemplo con el cuadrado, que si le rellena un medio, después un cuarto, después un octavo, un dieciseavo, ¿Y la primera no? no sé, No esa es no lo conocida sé. por usted. Ah, ya. Ya. Y usted dice que sí se pueden llenar, aunque sean infinitas botellas. Claro, es que cuando hablamos, bueno, aquí hablamos ya de límites, que se diría que toda esa serie converge en un valor. Bueno, Ah, que converge, y al converger ya, es un valor. claro. ¿En las dos situaciones, Max? ¿O solo habla de la dos? Me imagino que la uno sí, pero la dos estoy seguro. Ah, ya. Changos, segurísimo. Perfecto. Ya, ¿alguien más lo piensa de una manera diferente? ¿O alguien más no sabe cómo pensarlo? Muy bien, muy bien. Veamos qué pasa. ¿Qué ocurre con estas sumas infinitas? Fíjese que en las dos situaciones el contexto era el mismo, tenía infinitas botellas, ¿ya? Por lo tanto, la capacidad o el total de agua utilizado iba a ser la suma de lo que se llenara cada botella, de la cantidad de agua depositada en cada botella. Entonces, como eran infinitas botellas, tenía que ser una suma infinita.
eh, sabemos que la suma no se puede hacer infinitas veces, ¿ya? De una vez, digamos, sino que la operación suma solo se puede hacer para dos elementos, ¿ya? Aquí una teoría, o sea, una pregunta un poquito ingenua es, si es que usted puede sumar tres cosas, ¿usted puede hacer esta suma? A más B más C de una vez, o por ejemplo, sumar uno más 2 más 3. No. No se puede. No se puede sumar uno más 2 más 3. Si usted lo intenta, y del modo que lo intente, siempre tiene que hacer 2 primero y luego sumarle el tercero. Primero hace 1 más 2 y luego el tercero. ¿Por qué? Porque la suma está definida para pares, ¿ya? Para dos elementos. Y luego el resultado de eso, que le da un tercer elemento, ¿sí? Lo suma con él, o un cuarto elemento, ¿cierto? Lo suma con el que le faltaba. Pero siempre de a dos, de a parejas. Entonces, ¿qué es esto de sumas infinitas? Bueno, vamos a tener que ir recortando estas sumas infinitas a sumas que sí se puedan hacer, ¿ya? Eh, mire, el tercer punto es importantísimo. Dice, nuestro cerebro y los computadores, o sea, las herramientas que hemos diseñado, no están preparados para sumar infinitos sumando. ¿Por qué? Bueno, porque se basan en una matemática que conocemos, que es la definición de suma para pares, ¿ya? Entonces necesitamos construir una teoría que nos permita calcular estas sumas infinitas, ¿ya? Y esa teoría se llama teoría de series numéricas, ¿ya? Las series numéricas abordan este problema de sumar infinitas veces, ¿ya? ¿Y cómo lo abordamos? Bueno, con algunas definiciones primero, partiendo por conocer cuáles son estos elementos. ¿Qué es una serie numérica? Ahora, fíjese que hay un apellido aquí, numérica. Usted podría preguntarse o preguntar en estos momentos, profesor, ¿y hay series de otras cosas que no sean números? Pero como no lo ha preguntado, no se lo voy a responder, ¿cierto? Profesor, ¿Sí, Sebastián? Seguro que tiene una tengo pregunta una duda. interesante. A ver, ¿Pueden existir series que no sean numéricas? pero qué buena pregunta, Sebastián, qué buena pregunta. Efectivamente, hay series que no son numéricas, pero se pueden transformar a series numéricas y ahí podemos pensar en series de funciones, ¿ya? Por ejemplo, considerar una familia de funciones definidas así, como x elevado a n. O sea, tengo una f1 que es x o x elevado a 1, una f2 que es x al cuadrado, una f3 así, al cubo, etcétera, ¿ya? Eso sería una serie de funciones. Pero el concepto de serie, ¿sí? Es asociado a una suma, ¿ya? Una suma infinita. En este caso, suma infinita de números, y el caso anterior de funciones sería una suma infinita de funciones, ¿ya? O sea, sumar infinitas funciones. Por ejemplo, eh, x o x a la 0 más x a la 1 más x a la 2 más x a la 3 más etcétera, eso sería una serie de funciones, ¿ya? Entonces, ¿hay series que no sean numéricas? Sí, series de funciones, por ejemplo. Y esa es otra teoría que también se estudia basándose en series de números, ¿de acuerdo? Entonces, yo le preguntaba al inicio, y usted bien lo relacionaba, las series con la sucesión, y decía que sí había una relación. Y claro, para definir una serie necesito una sucesión, ¿ya? Entonces, dada una sucesión, se construye el concepto de serie a partir de las sumas de los elementos de los términos de la sucesión, ¿ya? A estos términos, S1 como la suma de un primer elemento, o S2 como la suma de los dos primeros elementos, o S3 como la suma de los tres primeros elementos, y así sucesivamente, se le conocen como sumas parciales, ¿ya? S sub k es una suma parcial de los elementos o los términos de esa sucesión,
de los k primeros elementos de la sucesión. ¿Ya? Entonces, fíjese que en esta parte genero otra sucesión, ¿sí? Que es la sucesión de sumas parciales. Y esa sucesión de sumas parciales se denomina serie. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, como buena sucesión, y como ya hemos estudiado convergencia de sucesiones y límites de sucesiones, vamos a poder decir si esta sucesión es convergente o no. ¿Ya? En el caso de que sea convergente, ¿ya? La sucesión diremos que la serie converge. O sea, que es convergente la suma de los... perdón, la sucesión de sumas parciales. Si converge esa sucesión de sumas parciales, converge la serie. ¿Ya? Si no converge, es porque diverge. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? O sea que siempre tengo que hacer ese razonamiento después de cada ejercicio, ¿o no? Sí, pues, o sea, cada vez que nos hablen de una serie, tengo que pensar que estoy sumando términos de una sucesión. ¿Ya? Y las sumas de esos términos van a ser sumas finitas, ¿cierto? Van a terminar, y cada una de esas sumas finitas me va a dar un término en la serie. ¿Sí? Sí. Esos términos de la serie forman una sucesión que esta sucesión es la que analizo como convergente o divergente. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, como esta sucesión S sub n, ¿ya? Es una sucesión de números, es el resultado de cierta suma, eh, yo voy a decir que converge si es que tiene límite y ese límite es un número real. ¿Ya? Esta es la suma de la serie. O sea, digo que la serie converge a S. Y para anotar la serie, S es una suma abreviada, una sumatoria, desde el primer índice hasta el infinito, es decir, una suma infinita. ¿Y qué estoy sumando? Estoy sumando los términos de la serie, perdón, de la sucesión a sub n. ¿Sí? Mire, de nuevo, para relacionar, tengo la sucesión a sub n, nn. ¿Ya? Esta sucesión tiene unos términos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, etc. Infinitos términos. Cuando yo los sumo, puedo sumar el primer elemento y me da S1. Si sumo el primero y el segundo, me da S sub 2, el segundo término de la sucesión Sn. ¿Ya? El tercer término va a ser la suma de los tres primeros. Entonces aquí hago S sub 3. Luego, si sumo el cuarto, voy a tener S4. Entonces el siguiente término. Y así sucesivamente. Como puedo sumar los infinitos, ¿cierto? Cada vez voy agregando un término más de la sucesión a sub n. Esto me va dando un término diferente en mis sumas parciales. ¿Ya? Entonces aquí formo una sucesión S sub n, ¿sí? Que yo me pregunto si esta converge o diverge. ¿Ya? Y si converge, convergerá a un número que sea un número real, y a este número le llamo el límite de la serie, o el valor de la serie, o el valor de la suma, o la serie. ¿Ya? La serie es la suma completa. ¿Sí? O sea, el S es el valor de la suma completa. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. ¿El AN, con qué se está multiplicando? ¿O es con...? ¿Cuál? ¿Este? Sí, ese.
No se multiplica. Este símbolo, ¿no conoce ese símbolo? Sí, es de la sumatoria. ¿Ya? No se multiplica con nada. Entonces, no, Esa, Ah, pues ya. eso, lo que sale después de la sub n es un punto. Ah, No, ya no, pensé que era un no hay puntito de multiplicación. multiplicación. Por eso me había bugueado. Ya, Ah, gracias. ya. No, claro, claro. Es como ahí termina la frase. No, aquí no hay nada. No hay nada. Ya, sí. Eh, Eso, hasta ahí. ¿Alguna duda? Todo esto es solamente definición del concepto, es notación. Todavía no entramos en el análisis o estudio de las series. ¿Ya? Solamente estamos viendo la relación que hay entre serie y sucesión. ¿Ya? La serie es la suma de todos los términos de una sucesión. ¿Sí? Si esa suma la puedo calcular y me da un número real, digo que la serie converge. ¿Ya? A esto, perdón, ¿sí? Eh, a esto lo llamamos como serie también. ¿Ya? Ya, entonces, teniendo esas notaciones claras y esas ideas más o menos ahí interiorizándose, ¿cómo escribiríamos las dos situaciones anteriores de las botellas, situación uno y situación 2, como, oh, qué mala anotación. Eh, Profesor, una ¿Cómo? Ah, consulta. sí, sí, sí. Dijo que si la suma de, de todas las sucesiones daba un número real, quiere decir que la serie Converge, converge. claro. Pero, ¿y qué pasa? Por ejemplo, el otro día vimos un caso donde la sucesión daba 3 medios, convergía a 3 medios. Sí, ya. Y O si sea, sumamos 3 medios, 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 al n, nos va a dar un infinito infinito en un número real. sí, porque hay diferencia entre la convergencia de la sucesión y la convergencia de las sumas parciales. ¿Ya? ¿Ya? Esto, si converge la sucesión a un número, no tiene por qué ser ese número el número al que converge la sucesión. Y de hecho es más, si la sucesión a su n converge, la S sub n no tiene por qué ser convergente. Tienen que haber algunas características de los términos de la sucesión a su n para que la serie converja. ¿Ya? Mm, no, no me Claro, quedó claro. no le Ah, queda. pero, a ver, pero creo que confundí conceptos, igual. Sí, no, Porque, a pero ver, está bien, porque la confusión siempre se da y es bueno aclararla ahora. ¿Ya? Mira, vamos a borrar todo esto. pero profe, que déjeme decirle lo que entendí y quizás se ahorra la explicación. Ya, ¿ves? Y en el fondo yo le pregunté sobre el 3 medios, pero el 3 medios era a lo que convergía la sucesión. Sí. Quiere decir que la sucesión a la n va a llegar y se va a acercar mucho al 3 medios. Pero no quiere decir que si yo sumo todos los términos tenga que sumar solamente 3 medios todo el rato, sino que estoy sumando otros términos. Por lo tanto, sí me va a dar un número real. O no. ¿O no? Ah, pero es que dijo que si la sucesión converge, quiere decir que la suma, que la serie también. No No, que la dije eso. serie es un número real. Ahí sí. No dije eso. Dije No, que ¿qué dijo? si la sucesión converge, puede que la serie también Ah, converja, puede. ¿sí? Pero no necesariamente al mismo número. Y Ujú. si la sucesión converge, puede que la serie ni siquiera converja. De hecho, si la sucesión converge a 3 medios, esta serie no va a converger. Ah, y al revés, ahí sí se cumple. Al revés, si se cumple, si la serie converge, es porque la sucesión va a converger. Ah, ahí ya, profe. Ahora sí me quedó mucho más claro. Disculpe la confusión.
No, pues, no pido disculpas por eso, sí, se supone que estamos aclarando esos conceptos, ¿ya? Pero claro, vamos a llegar a un momento en donde vamos a tener que condicionar cuáles son, o claro, hay un teorema que dice qué características debe tener la sucesión A sub n para pensar en que la serie converja, ¿ya? Si no se cumplen esas condiciones de la sucesión, entonces la serie no va a converger. Ah, profe, clarito. Muchas gracias. Mire, sigamos en nuestra diapositiva. Mire, le voy a aclarar un momento esa pregunta. Fíjese, si tengo esa sucesión que converge al 3 medios, podría tener una sucesión constante. 3 medios, 3 medios, 3 medios, etcétera, ¿cierto? ¿Qué ocurre con las sumas parciales? Las sumas parciales, S1 es 3 medios por 1. S2 va a ser 3 medios por 2. S3 va a ser 3 medios por 3. Esta sucesión, la sucesión de sumas parciales, es creciente y no acotada, ¿cierto? Porque cada vez se está multiplicando por un n. De hecho, así, el término S de n va a ser 3 medios por n, ¿sí? ¿Sí? Va a ser no acotada, va a tener esta forma, va a tener esta forma de aquí, ¿cierto? Y si yo pienso que es acotada, es decir, que existe un K en R tal que S sub n es menor que SK, quiere decir que 3 medios n es menor que K para todo n, ¿ya? Y la propiedad arquimediana me dice otra cosa diferente. ¿Qué me dice? Que para cada n puedo encontrar, perdón, para cada K que yo me tome, puedo encontrar un n que sea más grande que él. Y por lo tanto 3 medios de n va a ser mucho más grande que K. Entonces 3 medios n es una sucesión no acotada. Por lo tanto no va a converger. Por lo tanto, S sub n no converge. ¿Sí? Tengo una sucesión convergente que genera una serie divergente. ¿Sí? ¿Se entiende? Por mi parte, sí, profe. Ya. ¿Hay alguien que no entienda eso? Bueno, vamos a seguir haciendo más ejemplos y estudiando esta situación. ¿Ya? Pero si no queda claro algo de aquí, pregúntame más. Profe, ¿Sí? en general, las sucesiones constantes no entregan series convergentes. En general, claro que sí. En general. Salvo Ya, que perfecto. considere la constante cero. Claro, ¿Sí? Porque si suma puros ceros, ya sabe que eso le va a dar cero final. Entonces, es una serie convergente. claro. ¿Ya? Muchas gracias. Pero si es distinto de cero, no, diverge al tiro. Ya, entonces, vamos a nuestros casos. Situación 1 y situación 2. ¿Se acuerda de las situaciones? Aquí teníamos infinitas botellas. Bueno, en ambos casos. Y se llenaba primero uno, luego un medio, luego un tercio, luego un cuarto, etc. Y aquí tenemos que se llena la primera completa, la segunda la mitad, la tercera la mitad de la mitad, la tercera la mitad de la mitad de la mitad, y así. Y eso era lo que teníamos, ¿cierto? Entonces, tenemos una sucesión a su n y una serie, ¿sí? Diferente. La sucesión a su n está dada por estos términos. El 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, es decir, 1 sobre n. ¿Sí?
¿Me sigue? Sí, profe. Ya. Y entonces la serie formada va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de los 1 partido por n. Y ahí tengo mi serie, o la serie dada en la situación 1. En el otro caso, en la situación 2, tengo que el a sub n, ¿qué forma tiene? ¿Cuál es la fórmula para estos términos? Para S, S, S o S. A sub n dividido en 2. Ah, ya. O sea, el a sub n, perdón. O sea, perdón, multiplicado por un medio, se podría decir, tal vez. El a sub n menos 1 por un medio. Claro. ¿Ya? O sea, el anterior dividido por 2. Muy bien, Isabel. ¿Y podría tener una fórmula no recursiva para esto? Es decir, que dependa solo del n. ¿Isa? Profe, disculpe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? Ya. El cumpleaños nos tiene mal. Disculpe, es que estaba pensando. Estaba respondiéndole a todos los fans que le mandan saludos de cumpleaños. Usted dio una fórmula recursiva para los términos de la sucesión. Entonces la pregunta es si puede encontrar una fórmula no recursiva para los términos. Yo creo que sí, A ver, pero ¿cuál? no sabría cuál es, o sea, a eso voy. Ya mira, el a sub 1 es 1. El a sub 2 es el anterior por un medio, o sea, un medio. El a sub 3 es el anterior, o sea, un medio por un medio. Es decir, 1 sobre 2 al cuadrado. El a sub 4, ¿cuánto va a ser? 1 sobre 2 al cuadrado por un medio. Es decir, 1 sobre 2 elevado a n, o sea, a 4, a 3 en realidad. ¿Cierto? Entonces yo puedo decir o conjeturar que a sub n es 1 partido por 2 elevado a n menos 1. ¿Sí? Entonces mi serie va a ser, podría ser así, mire, n desde 1 hasta infinito de 1 partido por 2 elevado a n menos 1, o desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido por 2 elevado a n. ¿Cierto? Da igual. ¿Ya? Sí, Ahí, sí. ahí tengo mis dos situaciones registradas como una serie. 1 partido por n, la serie, o la serie 1 partido por 2 elevado a n. ¿Ya? Y claro, solo, o sea, son series diferentes. Son diferentes. Una es 1 partido por n y la otra es una potencia de 2. Son crecimientos diferentes. Tienen algunas similitudes, pero en esencia vamos a ver, vamos a reconocer que son diferentes. ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna pregunta sobre esa escritura? Una pregunta podría ser esto de los índices. ¿Ya? Lo que importa aquí no son tanto los primeros términos de la sucesión, como siempre, importan más los infinitos últimos que quedan. ¿Ya? Pero sí importa entender como la misma serie. Es decir, si yo hubiese puesto en la segunda desde n igual a 1, en lugar de desde 0, sería una serie diferente. ¿Ya? Porque estaría sumando términos diferentes. O le faltarían términos a una o le sobrarían términos a la otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Bárbara, ¿estaba por ahí, Bárbara? Sí, profe, todo claro. ¿Todo clarísimo? Ya, genial. Nos movemos.
El índice de la serie, esto es lo que le decía yo. Yo puedo reemplazar el índice, cambiarlo, pero siempre debo tener en cuenta que debo partir en un mismo valor. Por ejemplo, si parto con el n igual a 1, voy a generar el primer término a sub 1. ¿Ya? Podría escribir con k y también da lo mismo. ¿Ya? Pero si me corro, por ejemplo, me corro 5 espacios y yo quiero partir desde el 1, entonces el índice que debo considerar es n-4. ¿Para qué? Para que cuando el n valga 5, todo esto me dé a sub 1. ¿Sí? Que el primer término sea siempre el primer término. ¿Ya? O si parto del -3, por ejemplo, ¿qué índice debo poner aquí para que el primer término sea 1? ¿Ya? Y ahí entonces tengo que hacer el desplazamiento del índice también. ¿Ya? Para que estas series sean la misma, debo sumar los mismos términos. Parto siempre con el mismo valor. ¿Ya? Eso me permite reescribir las series a conveniencia, ¿ya? En cuanto a los índices que aparezcan. Aquí van a correr todas las propiedades de la sumatoria, ¿ya? Ojo con eso. Pero sí necesito, como bien sabe, que para hacer las propiedades de la sumatoria tener los mismos índices, o las sumatorias desde hasta los mismos valores, ¿ya? Entonces, se puede hacer un desplazamiento de los índices, pero siempre respetando que inicien en el mismo primer término, ¿ya? Si cambia el primer término de una serie, la suma puede cambiar, ¿ya? Es decir, no da lo mismo empezar desde 1 que desde algún otro valor, ¿ya? Sí importa eso. Importa que empiecen de números distintos, ¿ya? Porque como nosotros estamos pensando en calcular la suma, es distinto hacer la suma de la primera situación partiendo desde 1 o partiendo desde un medio. Si no, tendría que hacer la diferencia, tendría que descontarle 1 en el caso de que no parta desde la primera, ¿ya? Desde el primer término. Aún así, si no considero los primeros términos de la sucesión, de la serie, perdón, ¿ya? Como sería una cantidad finita, ¿ya? Esa suma siempre va a ser una constante, siempre va a ser posible calcularlo, ¿ya? Entonces la convergencia va a depender de los últimos términos de la serie, ¿ya? Un tipo especial de serie que usted ha estudiado y que ya la hemos visto también en las sucesiones, es esta que depende de una potencia, en donde el a sub n es r elevado a n. Y este r es un número real, ¿ya? Más grande que 1, más chico que 1, igual a 1, da lo mismo, ¿ya? Podemos analizar. De cualquier forma, esto se llama serie geométrica. Esta idea de serie geométrica también la he visto en la PG, en la progresión geométrica, en su curso de álgebra, ¿cierto? ¿Qué sabe de la progresión geométrica? ¿Se acuerda de algo? Que tiene una razón, pero ya está escrito ahí, así que Claro, eso. Ya, y además de una razón, tiene un primer término, este de acá. ¿Sí? De hecho, una PG se caracteriza por el primer término y la razón. ¿Ya? Hablamos de serie geométrica cuando la serie está formada por una sucesión que es geométrica, ¿ya? Que es de esta forma, ¿ya? Entonces lo que nos va a interesar descubrir es para qué valores de R esta serie converge o diverge, ¿ya? Segunda definición, una suma parcial va a ser la suma de los primeros n términos. Bueno, aquí sería hasta n-1, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces estamos haciendo con n igual, o partiendo de un S0, ¿cierto? Igual a 1, ¿ya? Da un poquito, por ahora, un poco igual, porque lo que nos interesa es la convergencia, es decir, hasta dónde va a llegar esta serie,
¿Ya? El S sub n entonces va a ser la suma desde k igual a 0 hasta la potencia enésima de R, de R. ¿Ya? Esto de aquí, usted lo conoce como PG, ¿cierto? Y por ser PG, tiene una fórmula la suma, que es esta de acá. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Ya, esta fórmula corre siempre y cuando el R sea distinto de 1, porque aquí tiene que dividir por R. O sea, tiene que dividir por 1 menos R. Acuérdense que aquí factoriza por Sn, y esto le queda 1 menos R. Oh. Espera. Entonces, factoriza por 1 menos R. Y puede dividir por él siempre y cuando R sea distinto de 1. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que voy a tener esta fórmula cuando el R sea distinto de 1. ¿Ya? Entonces, para determinar la convergencia de esto, analizamos los casos R mayor que 0, o sea, R mayor que 1 o R menor que 1, ¿ya? Porque con 1 va a diverger. ¿Por qué divergería con 1 si el R vale 1? Estoy pensando en este caso de aquí. Si el R vale 1 o menos 1, va a diverger. ¿Por qué? Porque si R es igual a 1, la sucesión sería, o sea, sería constante en ese caso y la suma sería n y n tiende a infinito. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Y ¿Mm? en el caso de menos 1, ahí tendríamos como la sucesión menos 1, 1, menos 1, 1, y ahí no hay, No converge a nada, no se acerca a nada, claro, ¿cierto? claro. Exactamente. Tenemos ese tipo de divergencia cuando el R vale 1. ¿Ya? Ahora, hay que también observar que este término solo depende de n en la potencia de R. ¿Ya? Lo demás todo es constante. Entonces, la convergencia de S sub n va a estar dependiendo solo de esa potencia de R. ¿Ya? Ahora, acuérdese que en uno de los talleres nosotros analizamos qué ocurría con R a la n cuando R era mayor que 1 y cuando R era menor que 1. ¿Cierto? R a la n se iba haciendo más y más chico cuando R es menor que 1. ¿Cierto? Y cuando el R es más grande que 1, esta expresión se iba haciendo cada vez más grande. ¿Cierto? Ahora, como la sucesión de los S de las sumas parciales es 1 menos R elevado a n sobre 1 menos R, para que esto converja, necesita que este término se vaya a 0 o se vaya a alguna constante. ¿Ya? Y la única posibilidad de acercarse a alguna constante es que el R sea más chico que 1, en este caso. ¿Cierto? Si el R es más chico que 1, el R elevado a n se va a 0, por lo tanto el S sub n tiende solamente a esa expresión, porque el R a la n se va a 0, desaparece. ¿Ya? Y así la serie converge, y converge a este valor. ¿Ya? Si es más grande que Profe, 1, ¿sí?
Profe, ahí está hablando solamente para el caso donde R es positivo, porque para R es negativo, si el valor absoluto de R o sea, no sé, po, R es menos 32, por ejemplo. Ahí divergería, po, ¿o no? Si R es menos 32, su valor absoluto es más grande que 1. Sí, ¿Sí? Lo sí. que este recordatorio de aquí es porque por lo que hicimos en el taller. En el taller nos limitábamos a que el R fuese así, entre 0 y 1 o más grande que 1, ¿cierto? Y veíamos que cuando era más chico que 1, esta cosa se acercaba a 0 y cuando era más grande que 1, R a la n divergía, ¿cierto? Ah, ya, ahora ¿Sí? entendí. Ya, sí. Ahora, ¿qué significa esta expresión entre 0 y 1? Bueno, en términos de la razón, cuando la razón es más chica que 1, o entre menos 1 y 1, es decir, está más cercano al 0, las potencias de esas razones van a ir achicándose también. Por eso me vale el valor absoluto, ¿ya? O sea, que el R esté entre 1 y menos 1, ¿sí? Incluyendo el 0 también vale, ¿ya? Eh, hace que R a la n converja a 0. ¿Sí? Claro, sí. ¿Ya? Pero si el valor de R en valor absoluto es más grande que 1, ya sea los negativos, como tú dijiste, el menos 32 o el 32, ¿ya? Hacen que estas potencias R a la n se vayan al infinito. ¿Sí? Claro, por eso lo decía, sí. Entonces, claro, en valor absoluto, si la base es menor a 1, la serie converge. ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. Pero si es mayor a 1, va a diverger. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿recuerda el problema de las botellas? En la segunda situación teníamos esta serie. O bueno, nosotros la habíamos escrito así, desde igual a 0, ¿cierto? Hasta infinito, de 1 sobre 2 elevado a n. ¿Ya? Pero si la reescribo de esta forma, tengo un r que vale un medio, por lo tanto es una sucesión, o sea, claro, aquí adentro, una sucesión geométrica que genera la serie geométrica con razón menor a 1, por lo tanto, convergente. ¿Sí? Y aquí no solamente digo que es convergente, sino que además tengo una herramienta para calcular a qué converge. ¿Ya? El límite es la aplicación de la fórmula, 1 sobre 1 menos r. ¿Ya? Y aquí está el r, por lo tanto esto me da 2, converge a 2. ¿Qué significa ese 2 en términos de la situación? Porque en términos de la serie ya sé que es el límite. En términos de la situación es la cantidad de litros de agua que necesito para llenar todas las botellas siguiendo esa lógica. Siguiendo la lógica de llenar siempre la mitad de lo anterior. Y entonces, como decía Max, que todavía está escrito en el chat, dice, para la 2, si alcanza toda el agua del planeta. De hecho, necesito solo 2 litros de agua. Y si fíjese, la suma era 1 más un medio más un cuarto más un octavo más, etc. Y todo esto converge a 2. Eso significa que todo eso converge a 1. Si le quito el primer término. ¿Se fija? Sí, profesor, entiendo perfectamente. Sí, Sí, profesor, profesor. entiende perfectamente. Ya, bien, Dylan. Ya. No sé si hay alguna duda sobre esto. Hasta ahí. Solamente en esta clase estamos introduciendo el concepto de serie, relacionándolo con el concepto de sucesión, entendiendo lo que es una suma parcial y estudiando este caso particular de serie geométrica. ¿La serie geométrica va a converger?
sí, solo sí, la razón es menor que 1. El valor absoluto es menor que 1. ¿Ya? Si es 1 o mayor, diverge. Ahora, en el caso de la situación 1, cuya serie era 1 partido por n, con n desde 1 hasta infinito, todavía no estamos capacitados para decir a qué va. Podríamos intuirlo. ¿Ya? ¿Qué resulta cuando usted aplica su intuición sobre esta serie? ¿Converge o diverge? ¿Qué cree usted? Max dijo en un momento que no estaba seguro. Bueno, pero aplicamos la intuición. ¿Qué diría usted? Que va a ser convergente a cero. Va a ser convergente a cero. Ah, Dylan. No, Espérate. profe, ya. No. Es que Lo que, el 1 sobre n sí, pero la suma no. La suma va a dar infinito, pero infinito en un número real. ya, eso es una cosa que hay que aclarar pronto. Distinga el límite del lazo n del Sí, profe. límite de la serie. ¿Ya? Porque efectivamente el lazo n tiende a cero, pero la serie completa no lo sabemos aún. Ujú. ¿Ya? Puede que sí vaya a cero o puede que no vaya a cero. ¿Sí? En el caso de la serie geométrica, ¿sí? Si el r es menor que 1 en valor absoluto, ¿sí? La progresión 1, r elevado a 1, r elevado a 2, r elevado a 3 y así sucesivamente, cuando el r es más chico que 1, esto sí tiende a cero. Cada uno de los términos se va achicando cada vez más, ¿cierto? Y en ese caso pudimos decir que la serie convergía a 2, cuando la razón es un medio, ¿ya? Pero aquí tengo que el lazo n converge a 0, pero todavía me faltan herramientas, o nos faltan herramientas para decir si es que esa cosa converge o no, y si lo hace, ¿a qué lo hace? ¿A qué converge? ¿Ya? Ya, perfecto, nos movemos. El último caso de serie que vamos a ver hoy es la serie telescópica. ¿Le suena algo? ¿Serie telescópica? En sumatoria y productoria hemos visto. En sumatorio. Y Javi, cómo era eso de lo telescópico en sumatorio productorio? No se acuerda. Honestamente no me recuerdo muy bien. No. Solamente me acuerdo el nombre. Ya. Esa idea de telescópico tiene que ver con que puede calcular todo solamente considerando el primero y el último, ¿cierto? Ya, eso. Es como, yo me imagino, cuando me hablan de las series telescópicas las propiedades de las telescópicas, yo me imagino esas antenitas retráctiles, ¿cierto? Para apuntar, en donde una cosita así se puede prolongar, pero también lo puedo comprimir y tengo todo ahí, en dos términos, en el principio y el fin, ¿cierto? Te queda el primer elemento y te queda el último elemento. Aquí en las series telescópicas pasa lo mismo, pero ¿cómo es eso de que hay un último elemento si estoy trabajando con sucesiones que son infinitas? En realidad, ese último elemento se transforma o se trabaja como el límite del último elemento. ¿Ya? Veamos. Esta serie está definida a partir de esta sucesión 1 sobre k por k más 1. ¿Ya? Hay que tratar, esa es una serie telescópica, está dentro de esto como ejemplo, pero no se ve como tal, no se ve como una serie telescópica en donde se estén restando dos términos consecutivos, ¿ya? Eso es importante. Cuando hablo de serie telescópica, siempre va a tener que formarse la resta de dos términos consecutivos, o escribirse así, ¿ya? Si no se escribe como resta de términos consecutivos, no hay telescópico, ¿ya? Entonces, aquí uso las fracciones parciales. ¿Se acuerda de fracciones parciales? ¿Lo vio?
ese término, 1 sobre k por k más 1, se puede escribir como 1 sobre k menos 1 sobre k más 1. ¿Ya? Y esta expresión es la que me dice, estoy restando el término késimo con el término k más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esta serie? Con la serie... Voy a poner aquí. Ah, no, ahí mismo está. En esta serie, una suma parcial va a estar dada por a sub 1 menos a sub 2. Después, a sub 2 menos a sub 3. Después, a sub 3 menos a sub 4. Y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos términos se va a ir simplificando o se va a ir cancelando, ¿cierto? Y me va a sobrevivir solamente el primero y el último. ¿Ya? Entonces, la suma parcial enésima no va a estar en términos de todos los elementos intermedios, sino que solamente del primero y el último que estoy sumando. Esa es la propiedad telescópica, ahí se ve. Entonces, el límite de la sucesión, S sub n, va a estar dado por el álgebra de límites que aplico acá. Aquí aplico el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Y me queda el límite de 1 cuando n tiende a infinito, más el límite de 1 sobre, no, menos el límite de n más 1. Este límite de aquí es constante y vale 1. Y esta expresión tiende a 0. Por lo tanto, me queda solamente 1. Así, la serie completa, digo que converge a 1. ¿Sí? Esto es, esta línea de acá, es lo mismo que quiere decir el límite de la suma hasta n de k igual a 1, cuando n tiende a infinito, de los a sub k. Y eso es. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hola, profe. Pablo Fuentes, muévete. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Por mi profe. parte que me había confundido, clarito, profe. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, el teorema de la serie telescópica es que cada vez que tenga una serie telescópica, esta va a converger si y solo si existe el límite de la sucesión a sub n. Si la sucesión que está considerando aquí como resta de términos es una sucesión convergente, entonces la serie telescópica converge. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le quedan términos del primero y del último. Y ese último, si tiene límite la serie. ¿Ya? El primero siempre es una constante, es fijo, a sub 1. ¿De acuerdo? Eso es, si no hay preguntas, eso es todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta?